Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, las 8:40 en la W, la factoría de buena música, y después de un feriado interesante ya estamos acá listos para trabajar, listos para acompañarlos con excelente música. Y como ustedes saben, todos los días sábados tenemos nuestro espacio de responsabilidad social. El día de hoy ya está en nuestra cabina azul la doctora Joana Ávila. Con ella vamos a estar conversando acerca de temas súper curiosos, muy interesantes y que todos tenemos que conocer. La enfermedad cerebrovascular. Le vamos a dar los buenos días a la doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Joanita? Bienvenida. Muy buenos días, en realidad gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios importantes. La doctora ha ido a cantar mucho en el feriado. Sí, realmente me hizo mal el feriado. Mucho karaoke es eso. Más que karaoke, viaje. El viaje, sí. Bueno, siempre el cambio de clima suele afectar un poquito pues el tema de la garganta, la voz y todo eso, pero aquí estamos. Vamos a ponerle mucho entusiasmo a esta entrevista porque es un tema en verdad interesante que no sabemos en qué etapa de nuestra vida, en qué momento de nuestra vida nos puede sorprender y tenemos que estar preparados, conocer acerca del tema para poderlo manejar adecuadamente. Doctora, vamos a iniciar con la pregunta clave. ¿Qué es la neurología? Bueno, en realidad la neurología es una rama de la medicina. Desde mi punto de vista es una de las especialidades más importantes debido a que estudia el sistema nervioso central y periférico, es decir, no solo el cerebro. Muchos cuando oyen neurólogo piensan que nada más es el cerebro, pero no es así. Cuando hablamos de neurología estamos hablando del cerebro, el cerebelo, lo que es la médula espinal, los nervios periféricos entendiendo que son aquellos que nos permiten tener una interrelación directa con el medio, que nos permiten percibir las sensaciones, el dolor, el tacto, la presión. Es decir, doctora, desde el cerebro pues prácticamente se controla gran parte de la vida de un ser humano, ¿no es cierto? Es como el control de mando. Claro, en realidad desde el cerebro se controla todo porque si bien en el tallo hay un centro cardiorrespiratorio que regula el ritmo cardíaco, que regula la respiración, el cerebro en sí y su parte superficial, la corteza, es la que nos permite la interrelación directa y el poder estar en contacto con el medio y ser lo que somos. Perfecto, entonces vamos, luego de esta pequeña introducción, Joanita, vamos a centrarnos netamente en lo que es la enfermedad cerebrovascular. ¿A qué se le conoce con este nombre? Bueno, como su nombre lo dice, enfermedad cerebrovascular, hace relación a la alteración o a la anormalidad que puede existir en los vasos sanguíneos del cerebro. Sí, no solo del cerebro, sino también de la médula espinal, como ya lo dijimos antes, a los vasos sanguíneos encefálicos o que se encuentran irrigando el sistema nervioso central, una alteración, ¿sí? Una alteración que puede ser de tipo obstructiva, de tipo malformativa, sí, pero esta alteración obviamente compromete el adecuado flujo de oxígeno al encéfalo. ¿A qué personas específicamente se le puede pues afectar esta área? ¿Hay una edad más o menos apropiada en realidad, no? La enfermedad cerebrovascular es clásica o típica de personas superados los 50 años. Yeah. Entre 50 y 65, adultos mayores, pero también se puede presentar en niños, también se puede presentar en adolescentes, también se puede presentar en adultos jóvenes. Obviamente, la causa de la enfermedad cerebrovascular en estos grupos que acabo de mencionar es diferente a la causa típica de los adultos mayores o de las personas mayores de 50 años, pero se puede presentar en niños, se puede presentar en adolescentes y aquí ya estaríamos hablando nosotros también de lo que son enfermedad cerebrovascular, de causas específicas o de causas inhabituales que se conocen. Yeah. Lo más común sería en adultos mayores de 50. Sí, es lo más común. Ya. ¿Y cuáles serían, doctora, de qué manera se manifiesta? ¿Cómo podemos saber qué va a suceder? Bueno, en realidad, cuando nosotros hablamos de enfermedad cerebrovascular, nosotros sabemos que el cerebro tiene múltiples funciones. De hecho, el estar yo aquí sentada es gracias a una función encefálica. Entonces, cuando hablo de enfermedad cerebrovascular, hablo de un compromiso de cualquiera de las funciones del cerebro. ¿Sí? Yeah. Entonces, nosotros estamos acostumbrados nada más a ver, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular en que la persona pierde la movilidad de una parte de su cuerpo, de una mitad de su cuerpo, pierde la movilidad de su brazo, pierde la movilidad de la pierna, hay un ligero compromiso del lenguaje,
Y entonces nosotros creemos que esa es la única causa, la única manifestación de la enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, es importante saber que sí, esta es una manifestación común, pero existen otro tipo de síntomas que nos pueden indicar que nosotros estamos atravesando por una enfermedad cerebrovascular. Por ejemplo, la pérdida de visión de uno de los dos ojos, un dolor de cabeza intenso, el compromiso del lenguaje, un lenguaje enredado, un trastorno sensitivo, es decir, dejar de sentir una de las partes del cuerpo. Podemos también tener un trastorno, un compromiso conductual, una pérdida de memoria que nosotros conocemos como una amnesia transitoria, ¿sí? Una amnesia global transitoria, es decir, una pérdida de memoria de una etapa de su día, unos 5 minutos, unos 30 minutos y luego recuperar la memoria. Son manifestaciones de que nosotros estamos atravesando por una enfermedad cerebrovascular, porque la enfermedad cerebrovascular es la típica esta que ya se instauró el evento y luego lo que necesitamos es rehabilitación, pero nosotros también tenemos síntomas que nos avisan que estamos atravesando por una enfermedad cerebrovascular que todavía no ha tenido un compromiso directo en el encéfalo. Y entonces eso es lo importante, identificarlo para poder prevenir ya la consecuencia esta que es permanente y que necesita de rehabilitación y que obviamente no volvemos nosotros a estar ya más en nuestro estado basal. Ya, quiere decir, doctora, que las personas que están de pronto cerca a la persona que está afectada, podemos ver a simple vista estas manifestaciones, ¿no es cierto? Sí. Se puede notar. ¿Qué está pasando interiormente? Ya en el cerebro, ¿qué está sucediendo? ¿Es algo así como un cortocircuito, algo así que sucede? En realidad, lo que sucede es que el aporte de sangre, sí, viaja a través de la sangre, llega al cerebro a través de los vasos sanguíneos y nos da un aporte adecuado de oxígeno. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, hablamos de un trastorno en el transporte de oxígeno al cerebro. Sí, puede ser por una oclusión, es decir, la sangre está viajando normalmente por un vaso sanguíneo y por ahí se desprendió un trombo, un pedazo de grasa y ocluyó el vaso sanguíneo y obviamente hace que esa área específica se quede sin sangre y por ende se produzca la muerte de ese pedacito de cerebro. Por el otro lado, lo que tenemos, los embates de la presión arterial, la hipertensión arterial, llega a los vasos sanguíneos más pequeños. Al llegar con tanta fuerza, esos vasos sanguíneos se rompen porque tenemos ya los hipertensos, tienen los microaneurismas, ¿sí? Tienen microaneurismas, es decir, dilataciones en las partes finales de sus vasos sanguíneos. Estos son frágiles y no resisten los cambios bruscos de presión arterial. Entonces una subida de presión arterial lo que hace, la ruptura de estos microaneurismas, se rompen y hay la salida o la extravasación, la salida de sangre al parénquima cerebral, sea de esta parte isquémica o sea de esta parte hemorrágica. Lo que tenemos es una pérdida de oxígeno o un insuficiente aporte de oxígeno al cerebro que desencadena la muerte neuronal, luego la muerte del tejido encefálico y obviamente la secuela funcional, que es lo que nosotros vemos. Doctora, las personas que de pronto están escuchando en casa esta información que usted nos ha traído, podrán decir, ay, qué interesante, ay, si es que eso pasa, es complicado, suena que es algo difícil. Las personas que lo hemos vivido de cerca, y digo lo hemos vivido porque me pasó tanto con mi papi como con mi mami. Es una situación sumamente complicada, o sea, cambia el estilo de vida de la familia, cambia, es un giro total. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Bueno, pues cuando hablamos de la prevención de la enfermedad cerebrovascular, tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Hay cosas que nosotros no podemos modificar. Sí, situaciones que no podemos modificar como la edad. Como ya dijimos, existen estos grupos de mayores de 50 años que obviamente ya tienen más riesgo de sufrir una enfermedad cerebrovascular. El sexo, ¿sí? El sexo y la raza, que es algo que tampoco podemos modificar. Las personas de raza negra tienen mayor predisposición a sufrir enfermedad cerebrovascular, así como las mujeres también, ¿sí? Esas son cosas no modificables. Pero tenemos las situaciones que sí son modificables. Cuando hablamos de los factores de riesgo modificables, hablamos de la actividad física. Sumamente importante realizar actividad física 30 a 40 minutos al día, ¿sí? Todos los días. Hablamos de las dislipidemias, es decir, personas con colesterol, triglicéridos elevados tienen mayor riesgo de ser enfermedad cerebrovascular. Entonces, estos son llamados de atención que nos dicen, mira, si no nos cuidamos, esto puede suceder. El peso, la obesidad es otro factor de riesgo importante, hipertensión arterial, diabetes,
¿sí? Que no son controladas adecuadamente, porque si bien la hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes es una enfermedad crónica, con un tratamiento adecuado, siendo responsables en el cuidado de esta enfermedad, nosotros podemos prevenir la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos factores de riesgo, si nos damos cuenta, todos tienen que ver con los hábitos, con los hábitos de vida. De vida. ¿sí? Hábitos de vida. El cigarrillo es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Entonces, por lo general, cuando tenemos personas que sufren de una enfermedad cerebrovascular, lo que tenemos que son personas que fumadoras, hipertensas, diabéticas, obesas. Entonces, reúnen todos los factores de riesgo para poder padecer esta enfermedad. Entonces, al final, lo que decimos es, usted va a tener una enfermedad cerebrovascular. Si no lo ha hecho ahora, una enfermedad grande, es decir, una enfermedad cerebrovascular sintomática grande, al hacer nosotros una imagen de control, vamos a saber que estas son personas que han tenido ya múltiples microinfartos o infartos lacunares, ¿sí? Es decir, zonas muertas de cerebro a las que no ha llegado sangre, pero afortunadamente son zonas que tienen poca elocuencia, es decir, poca expresividad funcional, y por lo tanto existen personas que han tenido múltiples infartos, no se han dado cuenta porque en realidad lo que se altera un poquito es la memoria, ¿sí? Se alteró un poquito la memoria, se alteró un poquito esta cosa del cálculo, ¿sí? Ya no podemos calcular muy bien, se alteró la identificación izquierda-derecha, que al final son situaciones que no comprometen la calidad de vida. Entonces, al no comprometer la calidad de vida, nosotros pasamos por alto muchísimos avisos que nuestro cuerpo nos da. Doctora, y en el caso de los niños y adolescentes que no tienen estas características que usted acaba de mencionar, que son más comunes en los adultos mayores de 50, ¿en ellos cuáles serían las causas? Bueno, en ellos las causas, como les dije, son causas inhabituales, porque obviamente cuando tenemos un niño con enfermedad cerebrovascular, un adolescente, son causas raras. Dentro de las causas raras tenemos las coagulopatías. ¿Sí? Coagulopatías que son déficits o falta de ciertos factores específicos en la sangre que producen la coagulación sanguínea, y entonces al existir esos déficits, nosotros estamos en un estado protrombótico, es decir, que tenemos facilidad para formar trombos, y entonces obviamente ese es uno de los mecanismos por los que hacen enfermedad cerebrovascular, por un déficit de múltiples factores de la coagulación. Por el otro lado tenemos las malformaciones arteriovenosas, que son trastornos en la formación de los vasos sanguíneos. Entonces el vaso sanguíneo, que tiene que ser un tubo fluido y recto y que tiene una distribución y ya que viene establecida antes de nacer, cuando hablamos de una malformación arteriovenosa, lo que tenemos es una pelota. Pelota como de un vasos nudo sanguíneos. ahí. Exacto. Como un nudo de múltiples vasos sanguíneos, que a la larga esos vasos sanguíneos tienen una fragilidad, esas paredes tienen fragilidad al romperse porque aumenta la presión, por ejercicio extenuante y ese tipo de cosas. Lo que produce es la ruptura y una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. El aneurisma que usted me menciona, sí, también es un trastorno de la pared del vaso sanguíneo, pero el aneurisma se manifiesta ya en edades adultas. Sí, el aneurisma se manifiesta en edades adultas porque ese es un trastorno de la íntima del vaso sanguíneo, es decir, la capa más interna del vaso sanguíneo no existe o está muy frágil. Entonces, con la hipertensión arterial, esa capa se va debilitando cada vez más hasta que forma un saco en el vaso sanguíneo. Y ese saco, en una subida de presión arterial, se rompe y da origen más que nada a una hemorragia subaracnoidea, más que a propias hemorragias dentro del encéfalo. Mientras que la malformación arteriovenosa, las hemorragias que nos dan son hemorragias dentro del cerebro y debutan a edades tempranas. Doctora, cuando ya se presenta esta situación, sea en adolescentes o sea ya en adultos, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, ¿existe un tratamiento? El tratamiento depende de la causa, o sea, el tratamiento depende de si se trata una isquemia, es decir, una falta de llegada de sangre a esa zona específica, o si se trata de una hemorragia, o sea, la ruptura del vaso sanguíneo que desencadenó un sangrado dentro del encéfalo. Sea el uno o sea el otro, el tratamiento tiene que ser de forma rápida, ¿sí? Nosotros hablamos aquí de la hora dorada, o sea, las primeras horas después de haberse producido el evento son cruciales para tener una buena recuperación. ¿Cuál es el inconveniente? Que el evento cerebrovascular, por lo general, cuando hablamos de un hemorrágico, se instaura durante la noche.
y es brusco. Y entonces al día siguiente usted llega a verle a su papá, llega a verle a su abuelito y él está inconsciente en la cama, no responde. Y entonces ahí nosotros nos enteramos que algo sucedió, pero en realidad ni siquiera sabemos en qué momento se instauró. Por el contrario, el evento cerebrovascular isquémico, ese tiene una progresión lenta, se va instaurando de poquito a poquito. La persona primero siente de pronto un levecito dolor de cabeza, siente un amortiguamiento de una de las extremidades, siente que poco a poco va perdiendo la fuerza y al rato menos pensado simplemente ya no se puede levantar. Entonces, la instauración del isquémico es mucho más lenta y por eso también cuando hablamos de un evento cerebrovascular isquémico, porque a veces nosotros tenemos confundidos los términos, a todo le llamamos derrame cerebral. Ajá, sí. Sí, pero en realidad Sí. el derrame cerebral es la salida de sangre, es el evento hemorrágico. Porque tenemos el isquémico, que este es de instauración lenta, la mortalidad es mucho menor, sí, la mortalidad es mucho menor, la recuperación a largo plazo depende del lugar de la lesión y entonces la recuperación a largo plazo es pobre. Sí, pasamos después de 6 meses, después de un año y las secuelas continúan y la recuperación no avanza muy rápido, la gente se desmotiva. Mientras que por el otro lado el evento hemorrágico es de instauración súbita, tiene una altísima mortalidad dentro de las primeras 72 horas. Y por eso es que muchas veces ingresan al cuarto, encuentran a la persona inconsciente, ya está fallecida, porque precisamente la sangre hace el efecto de masa dentro de la cabeza y al ser nuestro encéfalo o nuestra cavidad craneana una cavidad que no es elástica, aumenta mucho la presión, comprime los centros importantes del centro de respiración, el centro de la tensión arterial, el centro que regula la frecuencia cardíaca y entonces nos produce muertes súbitas. Doctora, podríamos decir que cuando ya sucede el colapso, digamos, mientras más rápido la persona recibe atención y tratamiento, más se recupera, ¿no es cierto? Sí, mientras más rápido lo que existe es menor tasa de mortalidad. Ya. De ahí la reabsorción sanguínea va a tomar el tiempo que tenga que tomar, la restauración de la parte isquémica, o sea, la parte a la que no llegó sangre, también va a tomar el tiempo que tenga que tomar, pero la actuación inmediata lo que disminuye es la mortalidad. Sí, lo que disminuye es la mortalidad y obviamente que la zona que no tiene sangre no crezca más. Ya. Y dentro del tratamiento, pues luego se abarcan otras áreas, la fisioterapia y Dentro del todo tratamiento eso. se abarcan áreas muy importantes, dependiendo de los síntomas o las secuelas que deje la enfermedad. Tenemos la rehabilitación, la fisioterapia, la terapia ocupacional, logopedia. Sí, el apoyo psicológico, porque también no hay que dejar de lado, el ser humano es un todo. Entonces no podemos únicamente enfocarnos en la parte física, sino también hay que tomar del otro lado ¿qué? La parte, el aspecto psicológico. Una persona que estaba completamente normal dentro de lo que decimos. De un rato para otro, una cambia persona todo. completamente normal, que realizaba sus actividades físicas sola, que hacía sus actividades de la vida diaria sola, que de un día para otro no puede hablar, no puede moverse, no puede caminar, no puede tragar. Entonces, realmente la parte psicológica, el apoyo psicológico es sumamente importante. ¿Para qué? Para poder avanzar en la fase rehabilitadora. Porque, como le acabo de decir, la fase de rehabilitación es una fase larga. Muchas veces nos frustramos porque entonces decimos, muy bien, vamos a abrir y cerrar la mano. Y entonces no pueden abrir, no pueden cerrar, no podemos levantar. Entonces ya no queremos hacer nada. Se frustra, claro. Sí, y se frustra y entonces la persona entra en depresión, entra en ansiedad y todo eso es retroceder. Todo eso es retroceder. Yo siempre les digo a mis pacientes, obviamente identificándome con ellos y con el proceso difícil que están atravesando, pero sí es básico el pensar la acción, el pensar el acto. Nosotros somos un acto reflejo, el ser humano es un acto reflejo. No únicamente el hecho de que me golpean el bracito y mi bracito se mueve o mi manito se mueve, sino en realidad el acto reflejo es el recibir un estímulo, ese estímulo viaja a través de una vía y emite una respuesta. Hablando como estímulo todo, hablando como estímulo la luz, el calor, las palabras, la decepción, todo eso es un estímulo. Viaja por una vía y emite una respuesta, la frustración, el llanto, la risa. Entonces, eso es como un cable. Cuando nosotros no trabajamos ese cable se corta. Y entonces cuando nosotros vemos que no estamos moviendo una de nuestras extremidades o que no podemos hablar, simplemente dejamos de estimular la vía. Porque como no puedo, entonces ya ni siquiera intento mover mi mano. Pero sí es muy importante saber que nosotros tenemos siempre que pensar el acto. ¿Para qué? Para que ese cable no se dañe. Una vez que ese cable se daña, nosotros no podemos hacer nada.
Entonces siempre es pensar, así no se mueva mi mano, así no se mueva mi pierna, el pensar que quiero abrir, que quiero cerrar, que quiero mover, en algún momento lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy cuidando la integridad de la vía que me permite hacer esa acción. Doctora, ¿qué recomendaciones le podría dar a los familiares del afectado? Bueno, a los familiares del afectado, en primer lugar, mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Estos son procesos crónicos, son procesos difíciles. Yo les entiendo, me identifico muchas veces con ellos, porque también son personas que están realizando, que tienen su trabajo, que tienen su vida, muchas veces ni siquiera viven con sus padres. Y entonces de pronto tenemos una persona que necesita muchísimo de nuestro apoyo. Entonces lo primerito es mucha paciencia. Trabajo en equipo porque no podemos dejar que solo un hijo asuma el cuidado del padre enfermo o del abuelito enfermo. Sí, porque es desgastante. Tenemos por el otro lado, si bien la persona está enferma, pero por el otro lado tenemos el síndrome del cuidador. ¿Sí? Que es el desgaste emocional, el desgaste físico y la dependencia que hacen las personas que están al cuidado de las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, mucha paciencia, el trabajo en equipo, el apoyo psicológico es básico también en ellos, y también el soporte con el médico de cabecera. ¿Por qué? Porque no nos podemos descuidar, porque a veces al no ver una mejoría instantánea, automática, cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, no estamos hablando de una gripe. Claro. ¿Sí? Que me mandan mis pastillitas, me tomo y a los 5 días yo estoy bien como si nada hubiese sucedido. Esta es una enfermedad crónica que va a dejar su secuela. Entonces el apoyo en el médico de cabecera es básico, porque tiene que ser constante. ¿Para qué? Para precisamente ir desarrollando herramientas o estrategias que nos permitan que la persona se recupere de forma óptima, y lo más importante, que no se vuelva a repetir el evento. Porque cuando hablamos de evento cerebrovascular que se instauró, dentro de los 3 primeros meses tenemos un altísimo porcentaje de reincidencia, que se vuelva a repetir un evento en otra zona del cerebro que esté óptima, que esté sana, y entonces imagínese la secuela de eso. Claro, terrible. Y entonces esto se va prolongando, porque a los 3 meses tenemos una cifra altísima, es más del 66% de personas que vuelven a hacer un nuevo evento. A los 6 meses obviamente disminuye, estaríamos hablando de un 33%, y dentro de los primeros 5 años existen altas tasas de reincidencia. Entonces el seguimiento tiene que ser constante por la prevención. Ya, doctora, esa palabra nos gusta muchísimo, prevención, que hace un ratito ya nos estuvo comentando de que en realidad no es tan complicado prevenir, simplemente adaptarnos a un estilo de vida mejor, desarrollar hábitos diferentes, ¿no es cierto? ¿Puede repetir esa parte? ¿Qué hacemos los que hoy estamos aquí al pelo y queremos evitar que nos suceda pues a futuro? Bueno, ¿qué hacemos? Pues cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, si yo soy una persona aparentemente sana, pues lo que tengo que hacer es una alimentación adecuada. Sí, una alimentación adecuada, no muchos grasas, no mucho condimento, no muchos hidratos de carbono, tener una dieta equilibrada. Yeah. Por el otro lado, la actividad física. Sí, la actividad física, que es importante, 30, 40 minutos todos los días de una caminata simple. A veces esperamos a ir al gimnasio para hacer nuestra hora de gimnasio, pero en realidad la caminata es el ejercicio que mejor previene la enfermedad cerebrovascular. Y como estamos hablando de una persona aparentemente sana, el cigarrillo. Existen muchas personas que estamos aparentemente sanos, pero consumimos cigarrillo o fuman con frecuencia. Entonces la supresión del cigarrillo es muy importante, porque el cigarrillo favorece el taponamiento de las arterias, de los vasos sanguíneos, favorece a que se ocluyan y favorece la aparición de enfermedad cerebrovascular. Si por el otro lado yo soy una persona que ya soy diabética, ya soy hipertensa, ya soy obesa, pues el control adecuado de mi enfermedad, el tomar la medicación tal y como el médico me dijo, la toma semanal de la presión arterial para saber que no estoy haciendo altos y bajos de presión, ¿sí? La toma de mi glucosa, el control con el endocrinólogo para saber que mi glucosa se encuentra dentro de cifras normales, el control de mis lípidos, el colesterol, el triglicéridos, sí, los triglicéridos, o sea, el estar en constante preocupación por mi salud. A veces no me gusta tanto usar esta palabra, yo les suelo decir a mis pacientes con frecuencia, no se preocupe. Sí, porque no es momento de preocuparnos, porque preocuparle le desencadena ansiedad, le desencadena estrés. Es momento de que se ocupe de su salud. Entonces, es momento de ocuparnos de nuestra salud y más que nada estar atentos en estas personas que ya tienen factores de riesgo, como los que mencionamos,
el estar atento a ciertos síntomas que son básicos, porque antes de que la enfermedad se instaure, la enfermedad grande, la enfermedad sintomática importante, nosotros sí tenemos avisos. Y tenemos avisos importantes. Tenemos momentos, por ejemplo, en que me quedo sin la visión de un ojito. Y entonces me quedo, pero como recupero enseguida al minuto, a los 2 minutos. No le damos importancia. No le doy importancia. Entonces decimos, no fue el estrés. Los dolores de cabeza. Sí, la cefalea, sumamente importante en el hipertenso. En el hipertenso el dolor de cabeza hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque no todo dolor de cabeza es de estrés, no todo dolor de cabeza es migraña. ¿Sí? Existen dolores de cabeza que lo que nos están avisando es, estás a punto de hacer una enfermedad cerebrovascular. Ya, qué información tan importante, doctora. En verdad, esperamos que nuestros oyentes que siempre están atentos a este espacio, pues lo asuman y lo ejecuten. No se trata solo de llevar la información, sino de en realidad hacer conciencia para actuar. ¿Sí? Así mismo es. Como decía la doctora, no preocuparse, sino ocuparse. Hay cosas importantes que tenemos que hacer a partir de hoy. Así que hagámoslo. Doctora, qué lindo. Muchas gracias en verdad por habernos acompañado en este sábado y por toda la información importantísima que usted nos ha traído. En realidad, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo, como conversaba con usted, siempre decía, a veces nosotros necesitamos que nos digan estas cosas. Jalón de orejas. Necesitamos que alguien más nos diga que hay una situación que está pasando con mi salud y no es correcta. Muchas veces nosotros pasamos por alto todos los signos de alarma que nuestro organismo nos da. Pasamos por alto todos los signos de alarma, pasamos por alto esos olvidos, pasamos por alto ese periodo en que me desubiqué, pasamos por alto ese mareíto que tuve, cuando en realidad es nuestro cuerpo que nos está diciendo, es momento de que te ocupes de tu salud. Y pienso que la mejor forma de prevenir es conocer. Para algo existimos los médicos, nos hemos formado precisamente para cuidar la salud, sí, para cuidar el estado de salud del ser humano, pero ahí mismo cuando ya no podemos cuidar porque ya se instauró una enfermedad, pues estamos para tratar. Y cuando hablamos de estas enfermedades crónicas, muchas veces el tratamiento es el acompañamiento y la prevención. Entonces sí es muy importante que las personas que nos hayan escuchado el día de hoy sepan identificar estos signos de alarma, y podamos prevenir porque esta es una enfermedad que día a día yo veo en la práctica mía, se va instaurando cada vez en personas más jóvenes. Sí, en personas jóvenes que son padres de familia, personas en edad productiva, que tienen hijos pequeños y de pronto, de un momento a otro, no podemos ya más asumir los roles que llevábamos en nuestra vida. Entonces sí es muy importante prevenir. Da susto, doctora, da susto, así que vamos en realidad a darle la importancia que este tema amerita. A quienes les haya llegado este mensaje y quieren en verdad pues prevenir, ¿en dónde, doctora, pueden ubicarle teléfono, dirección? Bueno, yo tengo mi consultorio en la Clínica Latino, en el consultorio 406, en el 4º piso. Pueden agendar una cita, sí, a mi número de celular, el 099-812-7937, o también pueden agendarlo directamente al teléfono de la clínica, sí, que es el 820004. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por esta información valiosa que hoy nos ha traído. Muchísimas gracias y espero volver acá. Claro que sí. Nosotros vamos a continuar con más de nuestra programación en la mañana. Inicia publicidad en la